Ave María Purísima. Pues le doy gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este convento con ustedes de nuevo y en este oratorio en presencia de nuestro Señor. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que nos guíe y nos lleve a donde el Espíritu quiera, para que en esta palabra comencemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 12, dice: hacer efectiva la salvación. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcame más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de vida. Así, cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido mi trabajo en vano. Y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. Alégrense ustedes también y tomen parte en mi alegría. Palabra de Dios. Pues yo pienso que algo que ustedes saben y que yo pienso que debe ser la compañía diaria de ustedes en su vida religiosa es que en el misterio de Dios ustedes son instrumentos del Espíritu Santo que 24 horas al día utiliza su sangre, su vida, para rescatar almas, quién sabe dónde, en todas partes. En el sitio que menos se imagina uno, ahí está el Espíritu Santo utilizando la sangre de ustedes para rescatar esas almas que están en tanto peligro. Sobre todo, sabemos nosotros que en este momento, mientras estamos en este oratorio, en este convento, hay mucha gente agonizando alrededor del mundo, en muchas partes del mundo. Algunos están agonizando solos por ahí, abandonados, quién sabe, en la selva, en un monte, en una cañada, en una habitación solos, sin que nadie los acompañe, y se están muriendo. Y muchos que no están preparados para estar con Dios, pero no están solos, porque Dios los creó, y Dios creó a cada alma, y por eso Dios se encarga. Y precisamente el misterio de la vida de clausura como la de ustedes, que mucha gente no le entiende, ni siquiera en la Iglesia Católica, mucha gente sabe quiénes son ustedes, de qué se trata la vida de ustedes y por qué están acá. No tienen ni idea. Y es una tristeza la ignorancia que hay dentro de nuestra propia iglesia. Pero bueno, Dios sabe todo esto, y mientras que sepamos nosotros que si Dios sabe todo es perfecto, aunque aparezca tan imperfecto, pues estamos bien, porque esa es la fe, de confiar en que Dios está en control y que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, sabemos en fe que no tenemos que preocuparnos,
De lo único que tenemos que preocuparnos es de santificarnos. Esa debe ser nuestra única preocupación. El que no esté preocupado por santificarse, pues está camino a la perdición, porque ¿para dónde se va? Si no se santifica, ¿para dónde va? Entonces, sabemos que la gracia santificante del Espíritu Santo, por medio de nuestra pequeña vida, que es aparentemente tan insignificante cuando miramos lo grande que es toda esta creación, los billones de personas que hay en el mundo, y uno se considera como una gota en medio de todo esto. Sin embargo, cuando uno entiende lo grande que es Dios, se da cuenta que no es imposible que Dios sea omnipresente. Y por lo tanto, si es omnipresente, quiere decir que está presente en mí y en usted, en todas partes y en todo el tiempo. Eso es algo que está por encima de nuestro entendimiento, pero es la verdad. Y por eso, cuando nuestro corazón y todo nuestro ser acepta la bondad, la maravillosa creación de Dios y el poder omnipotente que tiene, entonces uno descansa porque uno dice, pues sí, es que Dios puede hacer todo. ¿Y por qué no va a estar presente en mi corazón y en mi vida y donde yo estoy y en lo que pienso? Sí está, ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que Dios quiere es que nosotros lo descubramos cada vez más, porque para eso nos creó, para que aprendamos a conocerlo, a amarlo, a obedecerlo. Para eso nos creó. Yo comparto siempre una anécdota de algo que me pasó en Portugal. A lo mejor yo se los compartí ya alguna vez que estuve acá, pero no me acuerdo. El caso es que, se los digo de nuevo, estaba dando un retiro a jóvenes y en uno de los descansos uno de los jóvenes me preguntó, Señor, ¿por qué Dios es invisible? Entonces yo le dije, cuando regresemos del descanso le contesto. Y yo me fui para el Santísimo, para el oratorio, y le dije al Señor, yo no le voy a contestar la respuesta fácil, porque la respuesta fácil, hasta del más docto teólogo, sería porque sí, ¿no? Esa sería la respuesta fácil. Pero yo dije, no les puedo responder así. Y me quedé en el Santísimo con el corazón abierto al Espíritu Santo. Y pasó la media hora, ya era hora de regresar y no tenía nada en el corazón. Y cuando me paré, iba saliendo, en toda la puerta sentí en el corazón al Señor que decía, yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible. Por eso te pido que seas perfecto para que me puedas ver. Entonces, yo salí con mucha paz porque esa respuesta solo podía venir de Él. Y cuando llegué, había una expectativa entre los jóvenes porque había mucho silencio. Y yo les dije lo que había recibido. No les dije cómo, sino que les dije, esto es lo que he recibido para decirles. Y les dije, y quedó esa sala en silencio, un silencio muy lindo porque todos estábamos como si nos hubiesen dado un alivio, ¿no? Y nunca hablamos de eso, nadie volvió a preguntar nada, nadie dijo nada, pero todos supimos que teníamos la respuesta perfecta. Y cuando pensamos en esto bien, nos damos cuenta que nos falta mucho el estar descubriendo a Dios, porque como Dios está presente siempre, entonces ¿cuánto es que estamos viéndolo? De su movimiento, se mueve todo el tiempo y se mueve a través de nuestros ojos, nuestros brazos, nuestros pies, se mueve a través del viento, de la comida, de todo se mueve, ¿no? En todas partes está moviendo. Y es una gracia muy grande y un don maravilloso el estar descubriendo a Dios. Porque, primero que todo,
es como cuando uno ve las aves migratorias, o sea, cuando esos pajaritos pequeños que llegan en nubes, ¿no? Y ve uno que parece que ese pajarito que vaya adelante es el líder, ¿no? Y va adelante. Y de pronto se mueve todo ese grupo y ese pajarito ni sabe cuál era ya, porque parece que fuera otro. Y no hay ninguno que es el líder al final, porque el líder es el viento. El viento es el que mueve esos pajaritos. El viento es el que los lleva. Ellos van con el viento y saben irse con el viento. Por eso viajan tan largas distancias, porque se prenden del viento, se cuelgan del viento, se acuestan en el viento, vuelan en el viento. Y para nosotros, cuando traducimos eso a nuestra vida humana, pues el viento nuestro es el Espíritu Santo. Es el que nos lleva. El vuelo nuestro, que somos las aves migratorias de Dios, las favoritas, y nosotros vamos en una migración hacia la Santa Jerusalén, hacia el cielo. Ese es nuestro viaje, ¿no? Esa fuerza que nos lleva hacia allá es el viento, que es el Espíritu Santo, que nos empuja. Y den cuenta que no es ningún líder de nosotros el que va de primero de adelante, es siempre el Espíritu de Dios el que lleva todo, el que lleva todas las almas. Por eso cuando los apóstoles le pedían, dos de los apóstoles le pedían al Señor que los sentara a la derecha y a la izquierda en su reino, Él está hablando de eso, no es quién es el más importante y a quién le corresponde estar dónde. Es que todos estamos en un solo cuerpo y pertenecemos a un solo Dios y pertenecemos en un solo espíritu. Y esto es lo que tenemos en común. Pero relacionado a la vida de ustedes como religiosas de claustro, y sobre todo en la espiritualidad de ustedes, de adoradoras al Santísimo, que viene de la mística que las funda a ustedes y que es el don que Dios les ha dado. Obviamente muchas religiosas de claustro siempre están al frente del Santísimo Sacramento, porque es pues la fuente de vida de la Iglesia. Y todo el que esté en la Iglesia siempre se alimenta de la Eucaristía. Pero hay carismas, ¿no? Y hay dones especiales que el Espíritu Santo le da a los místicos que fundan estas comunidades, y a ustedes les dio este don maravilloso de la adoración al Santísimo y las prepara para eso. Pero hay algo que yo pienso que siempre se debe tener claro, y es que nosotros somos esas almas que navegan hacia adentro de Dios. Y ese sentimiento lo tienen ustedes cuando están aquí en adoración, porque ustedes están viendo al Señor en ese expositor del Santísimo y sienten que se las lleva ese viento hacia adentro de la hostia, y todo ese vuelo que el alma de ustedes tiene hacia la hostia es un vuelo que tiene muchos grados, porque usted entra a esta comunidad y viene a aprender tantas cosas que le tienen que enseñar, porque usted tiene que ser iniciada en toda esta disciplina a la que pertenecen, ¿no? Porque Dios todo lo da con medidas. Dense en cuenta cuando uno lee algunos pasajes de algunos libros del Antiguo Testamento, hay cosas extraordinarias, como por ejemplo, cuando Dios le pide a un profeta que le haga un altar o un templo o algo que tiene que ver con él. Ustedes se dan cuenta que él le dicta las medidas exactas, 30 centímetros de aquí, 20 para allá, así de alto, así de grueso, de este color, y así todo lo dicta, Dios todo lo dicta, perfecto. Y por eso las cosas de Dios son siempre de medidas exactas. Ustedes están aquí en esta comunidad y
Dios le inspiró a esta comunidad las medidas exactas de cómo quiere Él que ustedes hagan las cosas. ¿Cómo quiere que se arrodillen? ¿Cómo quiere que se sienten? ¿Cuántas horas quiere que estén aquí o allá? ¿Cómo quieren que duerman? ¿Cómo quieren esto? ¿Cómo quiere que se vistan? Todo eso lo escogió el Señor. Mire, todo lo que ustedes son y lo que tienen y lo que hacen, lo escogió el Espíritu Santo. Y esto es muy lindo porque no es una improvisación humana, no, eso no vino por el resabio de alguna persona que le dio por hacer eso. Las voy a vestir de rojo y de blanco y les pongo esto negro, y les pongo aquello y les pongo alpargatas o lo que fuera, ¿no? No, no es así. Es que el Espíritu Santo fue quien dictó los colores que ustedes tienen, el material del vestido. Todo eso viene del Espíritu de Dios, porque es su iglesia, su iglesia. Entonces, como cuando ustedes empiezan a construir un convento y empiezan a abrir, necesitamos 3 cuartos más porque ahorita nos hace falta tal cosa. Y claro, esa es una acción humana, pero quien está manejando todo eso siempre es el Espíritu Santo, porque esto le pertenece al Espíritu Santo. Esos bolígrafos, esos lápices que ustedes tienen en la mano, esos son del Espíritu Santo. Él es quien se los da, el que los mueve, el que los inspira a escribir, es el Espíritu Santo. Y sobre todo, cuando entendemos que es el Espíritu Santo quien las escogió, quien las trajo. Ustedes saben que nadie puede entrar a una comunidad como esta de clausura por una inspiración humana. Humanamente usted no podría estar acá, no es capaz. Humanamente no resiste una semana, y si resiste un mes sale de aquí para un sanatorio mental. Porque se enloquece. Esto no puede estar acá si el Espíritu Santo no le dio el don de estar acá. Usted se imagina, cualquier otra persona se desespera, no resiste un día acá, ni un día. Yo tengo una comunidad franciscana de mis padres espiritual, que son unos franciscanos que regresaron a la espiritualidad original de San Francisco, ¿no? Entonces son súper estrictos. Ellos eran capuchinos y estaban en el convento del Padre Pío, en San Giovanni Rotondo, 4 sacerdotes. Y el Padre Pío los inspiró y ellos a que fundaran una comunidad nueva franciscana que fuera súper estricta, de la que regresaran a la espiritualidad de San Francisco original. Porque el Padre Pío les dijo, esto va mal, estos monjes van a perder su fe, estas comunidades se volvieron laxas, muy liberales, progresistas, esto no va bien. Hay que fundar otra comunidad. Y ellos se fueron y la fundaron. Y tiene 50 años de fundada y tienen 50 monjes en 50 años, ¿no? Porque no es una fácil vocación. No resisten. Entonces, en Colombia tienen 4 conventos, 1 en África y 2 en Italia. Eso es todo. Pero a veces yo paso por las comunidades en Colombia especialmente y veo aquellos que están de aspirantes, ¿no? Y lo veo y le pregunto, ¿cuánto llevo acá? Llevo 3 semanas y ya los veo todos quemados, ¿no? Ya que ya me doy cuenta que van para afuera, estos no van para adentro. Y de vez en cuando se queda uno, de vez en cuando, ¿no? Pero es bien difícil esa vocación. Ellos le ofrecen el cansancio al Señor, entonces no duermen sino 3 horas a la vez. Entonces, claro, viven cansados todo el tiempo. Usted lleva un monje de eso a algún lado y más tarde en sentarse a su lado que ya está dormido. Pero usted le habla y le contesta perfectamente todo porque están como alertas, pero dormidos, ¿no? Porque le ofrecen el cansancio al Señor. Son muy curiosos, sí. Pero fíjense que ese es un carisma, ¿no? ¿Y quién resiste eso? Solo cuando el Espíritu Santo lo lleva.
Pero esos que dicen, ay, yo quiero ser franciscano. Y entonces a veces me llega en la comunidad en Colombia alguien que dice, yo tengo como un deseo increíble de ser franciscano. Y yo le digo, yo le tengo un convento donde puede ir. Ya que y los llevo para allá, pues la mayoría no dura ni una semana, ¿no? 2 o 3 días salen corriendo. Pero esto es lo increíble de nosotros saber la gracia tan extraordinaria que es nuestra iglesia, que pertenece al Espíritu Santo. Si usted sabe, hay tanta secta cristiana, hay tanto culto raro, tantas cosas extrañas en este mundo, pero la iglesia nuestra es la iglesia del Señor, la única, la iglesia que fundó Jesús. Y a mucha gente le incomoda que uno diga que es la única, pero ¿por qué no lo vamos a decir si es la verdad? No pueden haber dos, hay una sola, que fue la que fundó Jesús. Y claro, nosotros sabemos por enseñanza doctrinal que nuestra fe es judeo-cristiana, porque viene del judaísmo y entra Cristo, que es la plenitud del judaísmo. Pero también sabemos que la mayoría de los judíos no entraron al Mesías. Y como dice San Pablo en la carta a los Hebreos, Dios les puso un velo de incredulidad para que nosotros, los que se consideran gentiles, nosotros pudiéramos entrar a la salvación. Pero un día el Señor les quitará ese velo de incredulidad y entrarán a la fe, que es la última señal antes del regreso de Jesús. Ellos también ayudarán a preparar la segunda venida, los judíos. Pero nos damos cuenta nosotros que dentro de este don maravilloso que es la iglesia de Dios, que es nuestra iglesia católica, sabemos que este movimiento del Espíritu Santo es algo que debemos cuidar. Nuestra atención debe estar puesta en esos movimientos del Espíritu. Primero, porque cuando yo me enfoco en la fuerza que me mueve, entonces siempre estoy integrado a la gracia y no estoy solo, no tengo ninguna angustia existencial, no tengo ninguna duda. Siempre estoy con la fuerza del Espíritu porque estoy con los ojos puestos en Él. Y es importante siempre saber, el Espíritu está acá. Yo a veces me acuesto y estoy con batallas porque pues el demonio no le gusta lo que yo hago, obviamente, y cuando me acuesto a veces como que viene la burla, te acostaste y crees que vas a dormir, ¿no? Entonces viene la batalla, pero yo siempre me encomiendo al Espíritu Santo. Yo empiezo, Espíritu Santo, ven, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven, ven, y me pongo a orar así al Espíritu Santo, termino dormido, ¿no? Y de pronto me despierto otra vez y vuelvo y me meto con el Espíritu Santo y con Él siempre vuelo hacia el sueño, ¿no? Y vuelo hacia el trabajo y vuelo a donde tengo que ir. Pero es importante que estemos muy alertas, atentos a esta presencia extraordinaria del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque oímos mucho del Espíritu Santo en la iglesia y leemos mucho de Él en la palabra y hay mucha actividad literal y litúrgica sobre el Espíritu Santo. Pero lo que sucede es que cada uno de nosotros, y sobre todo ustedes que están aquí en esta exigencia suprema de lo que es esta vida que consagraron ustedes o van a consagrar al Señor, es que ustedes tienen que prenderse con todas las fuerzas a ese Espíritu de Dios para que nunca estén solas, para que nunca tengan dudas, para que nunca se aburran, para que siempre estén entusiasmadas, para que siempre tengan el fuego de Dios en el corazón, para que estén totalmente centradas en la fuerza única que es verdadera y la fuerza única que no perece, que no se va, que nunca se ausenta, que es fiel.
y que siempre nos ama, sin importar en qué andamos nosotros, sin importar a veces qué errores cometemos. Ese espíritu no nos abandona, ese espíritu no nos juzga, ese espíritu está ahí con nosotros incondicionalmente, porque es el amor perfecto, el verdadero amor. ¿Y qué tal? Pues si uno tiene ese tesoro bien amarrado al corazón, tiene todo, no necesita más. Eso es todo lo que necesita. Nunca tendrá miedo, y si lo tiene, pues se prende más del espíritu y él se lo quita. Si está con dudas, si está con desidia, con pereza, que es el demonio más peligroso para todos nosotros que estamos comprometidos con Dios, la pereza, ¿no? Es el demonio más astuto, más horrible, el que más daño nos hace, ¿no? Y también a veces es totalmente subliminal, porque viene y parece ser que orgánicamente a veces emocionalmente, a veces psicológica o espiritualmente, nos permee de la pereza, ¿sí? Y nos evita actuar en cierta forma y dejar de hacer ciertas cosas, y parece como si fuera natural, como si fuera obvio, como si estuviera justificado, cuando no lo está. Cuando menos pensamos, no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y qué pasó? Pues en una forma tan subliminal logró robarnos eso. Y ya cuando nos damos cuenta, ya pasó el momento de haberlo hecho. Y así es como nos roba. Es como, ustedes se dan cuenta que si nosotros en misa no nos concentramos bien en las lecturas de la palabra, de pronto nos la roba, ¿no? Y no lo oímos. Y pasa la lectura y ¿qué fue? No lo oí, ¿no? Eso es el ladrón que está ahí. Eso no es un accidente, eso no fue que se elevó, no es que se la robaron. Sí, se la robaron. Y usted tiene que volver a leerla, porque no puede dejar pasar eso sin palabra. Usted no puede dejar pasar la misa sin palabra. Tiene que ir a leerla, ¿no? Apenas termine la misa, porque se la robaron, ¿no? Y uno no puede dejar que esos robos ocurran, porque son gracias que se pierden. Sí, las lecturas de la palabra en la misa son vitales, porque es la entrada al sacrificio, la entrada a la vida, al pan de vida, todo. Y para eso se necesita la palabra, porque la iglesia es santa y la liturgia es divina, y por lo tanto todo está perfectamente ordenado. Y la liturgia está hecha así, con esas lecturas, con todo lo que hay. Y así está exactamente la vida de ustedes, está perfectamente ordenada por Dios en esa forma en que ustedes viven, y por eso es tan increíble sentir uno que la vida de uno tiene un orden perfecto, y sobre todo ustedes que han sido escogidas para esta vocación pueden estar absolutamente seguras que la vida que ustedes viven, todo lo que hacen, que a veces parece que ustedes mismos lo hubieran improvisado, pero todo lo que hacen es obra del Espíritu Santo. Todo. Menos lo malo, obvio, ¿no? Lo malo no es obra de Él. Pero todo lo que está en orden, todo lo que tiene sentido de Dios, lo que tiene espíritu de amor, lo que tiene espíritu de obediencia, lo que tiene espíritu de trabajo, lo que tiene espíritu de misión, que la misión de ustedes está ahí, es esa santa hostia. Y esa hostia es el cielo, porque si en algún momento podemos decir nosotros que estamos contemplando la santa ciudad de Jerusalén, es cuando estamos mirando esa hostia, porque ahí está. Ese es el sol que brilla desde lo alto, y ese sol viene de la ciudad de luz. ¿Y por qué se llama ciudad de luz? Porque la luz es Jesucristo, por eso, porque Él es la luz, y esa es la ciudad de Él, la ciudad nuestra, donde nos espera, a donde nos ha preparado un lugar, y allí estaremos con Él si le obedecemos. Y esto es algo hermoso, observarlo y sentir esas primicias de la ciudad de luz, observando la hostia.
ahí está. Esa es la Jerusalén del cielo, esa Eucaristía, y ahí la estamos viendo. Y a veces, cuando nos estamos compenetrando en esa hostia, nos damos cuenta que nos estamos adentrando en ese misterio, y seguramente ustedes ya han vivido esa experiencia de que están ahí al frente de esa hostia y se van entrando a una dimensión extraordinaria de luz, donde saben que está volando el alma hacia un infinito donde solo hay amor, donde solo hay luz, donde hay paz, donde todo está perfecto. Todo está perfecto. Y yo quiero quedarme ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero vivir ahí. Y es que ahí terminamos viviendo. Porque precisamente ese es el principio de nuestro viaje. El principio de nuestro viaje es encuentro con la Eucaristía. Ahí comenzamos a navegar, a volar hacia Dios, hacia adentro de su reino, y sentimos esa presencia, esa luz y esa paz, esa dimensión infinita que sabemos que no termina y que es un éxtasis. Y eso es lo que queremos, lo que debemos añorar, pero ya lo tenemos ahí en la Eucaristía. Por eso el don de ustedes de estar aquí viviendo este carisma es algo que la gente no puede imaginarse. El que no entienda de eso, que son tantos los católicos que no entienden de eso, pues no van a saber qué es lo que están haciendo acá, como les decía al principio. No van a saber ustedes qué es lo que hacen. No lo van a entender nunca. Y qué tristeza, ¿no? Porque no saben lo que se pierden. Pero lo importante es que hoy vivimos obviamente un mundo terrible, pero yo siempre digo a la gente, miren, cuando usted lee las cartas de San Pablo, que las escribe hace más de 2000 años, en algunos pasajes él habla del mundo, dice, un mundo perverso, depravado, y está hablando del mundo de hace más de 2000 años. Entonces uno se da cuenta que el mundo nunca ha sido bueno, que el mundo es malo, que San Juan Evangelista dice, el mundo entero está en manos del diablo. Jesús dice, el príncipe de este mundo es el diablo, Satanás. Entonces, sabemos que el mundo no es la tierra, no es este planeta. El mundo es un espíritu. Por eso cuando dicen que una persona es mundana, es porque está en el espíritu del diablo, ¿no? Y está en el materialismo y en todos estos ismos de este mundo, que es un abismo. Y claro, entonces nosotros estamos en el mundo, pero no somos de él, como dice la palabra, pero estamos en él. Y por eso nos llegan, a ustedes les llegan hasta acá las noticias de todo lo que sucede afuera, y la gente viene a traerles todas sus necesidades de oración para ver si rescatan tanta gente que se está perdiendo allá afuera. Y entonces nos damos cuenta cómo sí, de verdad, la iglesia es un hospital de almas, y cómo ustedes son enfermeras y médicos de esas almas, ¿no? Eso me corresponde a mí también, que viajo por toda la iglesia en el mundo, y donde voy, siempre llega la gente a hablar de todos esos que se están perdiendo afuera. Y yo sé, porque yo era uno de ellos, 33 años estuve agonizando en el mundo, no me morí de milagro, ¿no? Pero estuve ahí herido por el diablo. Y se da uno cuenta que estamos en un territorio de guerra. Esta es un territorio, la guerra más espantosa, que es la guerra por las almas, por la salvación de las almas. Y estamos en medio de esa guerra, todos nosotros. Y el Señor nos escogió para que cuidemos de esos heridos. Para eso nos escogió, porque están cayendo todo el tiempo. Y la guerra comienza desde el vientre de la madre, porque cuando nosotros somos concebidos por el Espíritu Santo en el vientre de nuestra madre, ya el demonio sabe quiénes somos nosotros, porque nosotros somos un pueblo escogido, separado, predestinado. O sea, cuando estamos en el vientre, ya llegamos para ser lo que somos.
Llegamos para ser católicos y el demonio sabe que somos su enemigo y desde ahí comienza la guerra en este destierro. Y por eso, al ser escogidos para ser esos miembros de la iglesia, pues entramos en una batalla espiritual desde el vientre de nuestra madre. Es increíble, pero así es. Pero lo más triste es que para que los soldados de este ejército de Dios, que es su iglesia, entren en conciencia de la batalla en la que nacieron, se necesita una inmensa gracia, porque es mucha la cantidad de católicos que viven y mueren sin saber quiénes eran y desperdiciaron toda su vida. Y es un desperdicio aterrador, terrible, de no haber cumplido con la misión para la cual nacieron. Si se salvan, el purgatorio que viven es muy doloroso, demasiado doloroso. Pero precisamente nosotros que estamos acá hoy y que le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reflexionar en estos misterios y de recibir de Dios una luz para que nos inspire y que los días que vivamos, que todavía nos tiene acá, los vivamos con esa conciencia de batalla espiritual por la salvación de las almas y que estemos conscientes de eso, de que nuestra vida diaria es una batalla por las almas y que no estamos solamente viviendo nuestra vida personal en el convento como religiosas adoradoras del Santísimo, sino que estamos viviendo todo esto para que el Señor salve almas a través de nosotros. Y esto es algo que lo debo tener yo cuando me levanto, cuando desayuno, cuando vengo a la Eucaristía, cuando hago las oraciones de la comunidad, cuando estoy sola por ahí caminando por el convento. Tengo que acordarme de que mi vida es un instrumento, mi vida es una sangre que está reparando, mi vida son unos huesos y una carne que le pertenecen al Espíritu Santo y que Él es el que los administra y que yo soy esa vasija de barro que lleva este tesoro de Dios para servirle y para que el Señor haga muchas cosas a través de mí. Y constantemente me estoy concientizando de eso para que en ningún momento me siento por ahí sola y como por mí misma y como independiente de la misión a la que pertenezco. Porque entonces cuando yo me dejo arrastrar por ese amor propio, me convierto en una piedra en el zapato para la comunidad. Porque entonces ya soy aquella susceptible, aquella que está pendiente de que le den atención y que la aprecien y la reconozcan y se convierte en un problema, porque esa no es la vida de comunidad. La vida de comunidad no es que yo soy y aquí vengo yo a que yo y yo. Ese es un obstáculo de la comunidad, ¿no? La vida de comunidad es cuando yo me desaparezco, cuando yo me diluyo y ya no soy yo, sino que soy la comunidad. Ya no soy ese individuo que está por ahí buscando atención y buscando a que me reconozcan y buscando a que me contemplen y a que me hagan y que me atiendan. No, ese es un problema para la comunidad. Ese es un lío para la comunidad. Para la comunidad lo que sirve, lo que se necesita es el que se diluye y se convierte en un cuerpo entero de todos, formado por todos. Y no aquel que está por ahí llorando y quejándose y resentido y ofendido y buscando quien lo consuele. Esos son un problema. Eso lo que hacen es daño a la comunidad. Nosotros necesitamos integrarnos en el amor comunitario donde nos desaparecemos. Miren, lo más grande que hay en la iglesia es cuando usted se desaparece para que aparezca Jesús. Eso es lo que enseña San Juan Bautista. Cuando los discípulos vienen a hacerle reclamos y a decirle que por allá al otro lado está ese Jesús bautizando gente. Y San Juan les dice, yo les advertí que no era digno ni desatar sus sandalias. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y dense en cuenta,
Eso es lo que es la vida comunitaria. Si usted no disminuye para que el Espíritu Santo sea el que crezca en usted, usted es una piedra en el zapato en la comunidad. Porque usted, ¿quién es? Pues es una persona ahí toda grandota. Es una personalidad toda grandota. Es un problemota, ¿no? Es lo que es. ¿Por qué? Porque usted está resentido y porque está ofendido y porque está confundido y porque no sé cuántas. Porque usted es solo usted no es comunidad. Y precisamente ahí no está el Espíritu de Dios. Y ahí no está la vocación. Ahí lo que está es un egoísmo, ahí lo que está es una vanidad, ahí lo que está es una soberbia, ahí lo que está es un problema. Entonces, por eso nosotros debemos ser muy responsables. Es como yo viajo por todas partes haciendo lo que estoy haciendo hoy, pero yo sé que lo que yo hago es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Y lo que yo digo y todo lo está diciendo el Señor, y no es algo que yo me inventé. Y Dios no permita que yo aparezca en ninguna parte a complacer la gente, porque se pueden imaginar, ese día se desaparece mi ministerio. Yo tengo que venir a complacer al Señor siempre y permitir que el Espíritu Santo se manifieste. Y eso es lo que es la vida en la iglesia. La vida en la iglesia es que aparezca Jesús, que siempre aparezca Jesús en todo lo que hagamos. Que no aparezca yo, porque en el momento que está apareciendo usted está perdiendo, no está haciendo lo que debe, usted no está en su vocación, usted está en su egoísmo ahí, en su vanidad, en sus cositas personales, usted está convertido en un problema. Nosotros debemos siempre asegurarnos que sea Jesús el que aparece en todo lo que hacemos. Y voy a terminar con una lectura de la segunda carta de San Pedro. En el capítulo 3, desde el versículo 1, dice: la segunda venida del Señor. Esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido, con mis consejos, hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles le enseñaron a ustedes. Sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos, y que en son de burla preguntará: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera,
Con cuánta santidad, devoción deben vivir ustedes. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto, también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellos puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por ustedes, por este don maravilloso que Dios les ha dado. Y le pido a Dios que las mantenga muy firmes y santas, y que en todo momento se acuerden que el don que han recibido es quizás el don más grande que hay en la iglesia. Obviamente que el sacerdocio pues supera todos los dones de esta iglesia terrenal, pero la consagración a Dios de la vida religiosa y de clausura es como la misión más exacta que hay para la salvación de las almas, porque el Señor las usa 24 horas al día, aun cuando están durmiendo, el Señor las está usando. Y eso debe estar muy claro para que ustedes tengan mucha paz. Amén. Amén.